Sarah Chun entró lentamente por las puertas de cristal del centro comunitario Riverside. Le temblaban un poco las manos mientras sostenía su vieja funda de música de cuero. La funda era marrón y estaba desgastada por los años. La había tenido desde la adolescencia, pero nadie lo diría al verla ahora. El pasillo olía a café y libros viejos. La gente pasaba a su lado hablando y riendo. Sarah mantuvo la cabeza gacha y siguió las indicaciones que señalaban la sala 15. El corazón le latía con fuerza. Hacía más de 20 años que no asistía a una clase de música. La sala 15 era más grande de lo que había imaginado. 6 pianos antiguos estaban alineados. Algunos parecían nuevos y brillantes. Otros, desgastados y usados. Unas 15 personas estaban sentadas en sillas plegables esperando a que empezara la clase. La mayoría parecían mayores que Sarah. Unos cuantos jóvenes estaban sentados al fondo mirando sus teléfonos. Sarah eligió una silla cerca de la pared. No quería llamar la atención. Dejó la funda de música en el suelo y miró a su alrededor. Las paredes estaban decoradas con fotos de compositores famosos. Mozart la miraba con una sonrisa desde uno de los marcos. Beethoven lucía serio en otro. 2 profesores estaban de pie al frente del salón. El hombre era alto, de cabello gris y vestía un suéter azul. La mujer era más baja, con el cabello oscuro recogido en un moño apretado. Llevaba gafas y un vestido negro. Ambos parecían llevar muchos años enseñando. El hombre dio 2 palmadas. Todos dejaron de hablar y lo miraron. Sonrió, pero su sonrisa no le llegaba a los ojos. Buenas noches a todos. Soy el señor Davidson y ella es la señora Rodríguez. Seremos sus profesores de piano durante las próximas 12 semanas. La señora Rodríguez dio un paso al frente. Observó a cada estudiante con ojos penetrantes. Queremos saber sobre su formación musical. Esto nos ayudará a ubicarlos en el nivel adecuado. A Sarah se le hizo un nudo en el estómago. Había esperado que no le preguntaran sobre su pasado. Observó cómo otros estudiantes levantaban la mano para compartir sus historias. Un hombre mayor con barba dijo que tocaba la guitarra en la universidad. Una joven mencionó que había tomado clases de piano de niña. Una maestra jubilada dijo que siempre había querido aprender a tocar el piano, pero que nunca había tenido tiempo. El señor Davidson tomaba notas en una tablilla mientras cada persona hablaba. Asintió y sonrió a los estudiantes con más experiencia. Parecía aburrido cuando hablaban los principiantes. Entonces, la señora Rodríguez miró directamente a Sarah. ¿Y tú? Cuéntanos sobre tu trayectoria musical. Sarah sintió que se le calentaba la cara. Todas las miradas se posaron en ella. Se aclaró la garganta y habló en voz baja. Toqué un poco cuando era joven. No mucho. Me gustaría empezar con piezas fáciles. El señor Davidson la miró por encima de sus gafas. ¿Qué tan poco es poco? Sarah se retorció las manos en el regazo. Solo algunas canciones básicas, nada sofisticado. Lo he olvidado casi todo. Esta no era toda la verdad. Sarah había tocado el piano desde los 4 años. Había actuado en salas de conciertos de todo el mundo. Había ganado concursos y recibido ovaciones de pie. Los críticos musicales habían escrito artículos elogiando su talento. Pero esa vida parecía pertenecerle a otra persona. Ahora, la señora Rodríguez hizo una anotación en su hoja. Sarah pudo verla escribir la palabra principiante junto a su nombre. Está bien, dijo la señora Rodríguez. Tenemos materiales para todos los niveles. Continuaron los maestros por el aula. Sarah escuchó mientras otros estudiantes compartían sus metas. Algunos querían tocar para sus nietos. Otros esperaban presentarse en el concurso de talentos de la comunidad. Unos pocos simplemente querían probar algo nuevo. Después de que todos hablaron, el señor Davidson explicó las reglas de la clase. Se reunirían 2 veces por semana durante 2 horas cada vez. Los estudiantes necesitaban practicar en casa. Habría un recital al final del programa.
El corazón de Sara dio un vuelco cuando escuchó sobre el recital. Hacía tanto tiempo que no actuaba frente a un público. La idea la asustó y la emocionó a la vez. Ahora, probemos los pianos, dijo la señora Rodríguez. Busquen un instrumento y toquen algo sencillo. Queremos ver su nivel. Los estudiantes se dispersaron por el aula. Sara caminó hacia el piano de la esquina. Era el más antiguo de la sala. La madera estaba rayada y algunas teclas parecían amarillentas. Pero al presionar el do central, el sonido fue cálido y familiar. Se sentó en el banco y ajustó su postura. Su cuerpo recordaba cómo sentarse correctamente, aunque su mente intentaba olvidarlo. Colocó las manos sobre las teclas en la posición correcta. Sus dedos se curvaron naturalmente, tal como su primer maestro le había enseñado décadas atrás alrededor de la sala. Otros estudiantes tocaban canciones sencillas. Estrellita, ¿dónde estás?, sonaba en un piano. María tenía un corderito, resonaba en otro. Algunos estudiantes tocaban con un solo dedo. Otros usaban ambas manos. Pero cometían muchos errores. Sara miró las teclas. Podría tocar cualquier pieza del mundo en ese viejo piano. Podría hacerlo cantar como un pájaro o rugir como un trueno, pero en cambio, presionó las teclas lentamente y tocó «Cumpleaños feliz» con un solo dedo. Cometía pequeños errores a propósito. Hizo una pausa como si estuviera pensando en qué tecla pulsar a continuación. Tocaba como alguien que no estaba segura de sí misma. Dot. El señor Davidson se detuvo detrás de su silla. Escuchó un momento y luego siguió adelante. Sara lo vio negar levemente con la cabeza. Sabía que la consideraba un caso perdido. Dot. Los demás profesores recorrían el aula escuchando a cada estudiante. Dedicaban más tiempo a quienes tocaban mejor. Les animaban y les daban consejos útiles. Cuando pasaban junto a Sara, apenas se detenían. Después de 30 minutos, la señora Rodríguez pidió atención. Buen comienzo. Podemos ver que tenemos estudiantes de distintos niveles. Repartió libros de música. Los estudiantes avanzados recibieron libros gruesos con piezas difíciles, los de nivel intermedio, libros medianos. Sara y algunos otros recibieron libros delgados con canciones muy sencillas. Sara abrió su libro y miró la primera página. En ella se explicaba cómo colocar los dedos en las teclas. Lo había aprendido a los 4 años. Ahora tenía 42 y fingía aprenderlo de nuevo. Para la próxima clase, practica los 3 primeros ejercicios. El señor Davidson dijo, no intenten ir demasiado rápido. Tómense su tiempo y concéntrense en la posición correcta de los dedos. Los estudiantes comenzaron a guardar sus cosas. Sara metió su sencillo libro en su bolso de cuero. El bolso había contenido partituras para conciertos en el Carnegie Hall del Lincoln Center. Ahora, contenía ejercicios para principiantes. Punto. Mientras la gente salía de la sala, Sara los oyó hablar de su entusiasmo por la clase. Algunos hicieron planes para practicar juntos. Otros hablaron de comprar teclados para sus casas. Sara caminó en silencio hacia su coche. Se sentó en el asiento del conductor un momento antes de arrancar el motor. Sus manos descansaban sobre el volante, pero aún podía sentir las teclas del piano bajo sus dedos. Pensó en su antigua vida, las hermosas salas de conciertos, los elegantes vestidos, los aplausos que duraban minutos, las flores que lanzaban al escenario, las críticas de los periódicos que la llamaban brillante y talentosa. También pensó en el dolor que la había alejado de todo eso. El divorcio que le rompió. El corazón, los abogados y las discusiones, la decisión de alejarse de la música. Porque le recordaba todo lo que había perdido. Pero esa noche, sentada en su coche frente al centro comunitario, Sara sintió algo que no había sentido en años. Cuando sus dedos tocaron esas
viejas teclas, una pequeña llama se encendió en su interior. Era diminuta, pero era su punto. Quizás volver a la música había sido la decisión correcta. Quizás podría encontrar la paz allí, tocando canciones sencillas con gente a la que simplemente le encantaba. Aprender. Quizás podría ser feliz sin ser especial. Punto. Sara arrancó el coche y condujo a casa por las tranquilas calles. Mañana practicaría sus ejercicios de principiante. Los tocaría, despacio y con cuidado, como cualquier otro estudiante, intentando aprender, pero en el fondo sabía que, por mucho que intentara ocultarlo, la música siempre sería parte de ella. Habían pasado 3 semanas. Desde que Sara empezó a tomar clases de piano en el centro comunitario. Había asistido a 6 clases, y cada vez tocaba un poco mejor que antes, pero tenía cuidado de no mejorar demasiado ni demasiado rápido durante las prácticas. Sara observaba a los demás estudiantes. La señora Peterson, la maestra jubilada, estaba aprendiendo a tocar para Elisa con ambas manos. Le tomó mucho tiempo, pero nunca se rindió. Mark, el joven que trabajaba en el banco, podía tocar varias canciones de memoria. Incluso Tom, que nunca había tocado un piano, comenzaba a tocar melodías sencillas. Sara se sentó en su piano habitual en la esquina. Abrió su libro para principiantes en la página 12. El ejercicio mostraba cómo tocar escalas con la mano derecha. Sara había tocado miles de escalas en su vida. Podía tocarlas rápido o lento, fuerte o suave en cualquier tonalidad. Pero hoy las tocaba como alguien que aún estaba aprendiendo. Presionaba cada tecla con cuidado. Hacía pausas entre las notas como si pensara dónde colocar los dedos a continuación. A veces tocaba una nota equivocada a propósito y luego se corregía. Quería parecer que se esforzaba, pero no muy talentosa. El señor Davidson pasó por detrás de su silla. Se detuvo y la escuchó tocar la escala de do mayor. Sara la tocó lentamente con muchos pequeños errores. Chun, dijo con voz cansada. Llevas viniendo aquí 3 semanas. No veo mucha mejoría. Sara lo miró e intentó parecer preocupada. Practico todos los días en casa. Quizá no se me da bien. El señor Davidson negó con la cabeza. Algunas personas tienen talento natural para la música, otras no. Quizá deberías considerar dedicarte a otra afición. Sus palabras hirieron, aunque Sara sabía que eran injustas. Tenía más talento natural que nadie en esa sala, pero asintió y dijo, me esforzaré más. La señorita Rodríguez se unió a ellos al piano. Miró el libro de Sara y frunció el ceño. Sigues en la página 12. Los demás principiantes están en la página 20. Quiero asegurarme de entender cada lección antes de seguir adelante, dijo Sara en voz baja. Pero te estás quedando atrás. Regresa toda la clase, respondió la señorita Rodríguez. Cuando hacemos actividades grupales, tenemos que esperar a que te pongas al día. Esto no era cierto. Sara siempre estaba lista. Cuando hacían ejercicios grupales, pero no discutió. Simplemente se disculpó y prometió practicar más. Los profesores pasaron a ayudar a otros estudiantes. Sara se sintió enojada, pero trató de no demostrarlo. Continuó tocando sus escalas sencillas mientras escuchaba las conversaciones. A su alrededor, en el piano de al lado, Jenny estaba tocando una pieza de Mozart. No era perfecta, pero era reconocible. El señor Davidson se detuvo a escuchar y sonrió. Muy bien, Jenny. Tienes verdadero sentimiento musical. ¿Has pensado en tomar clases particulares? Jenny irradiaba orgullo. Gracias, señor Davidson. Me encantaría aprender piezas más difíciles. Sara recordó cuando los profesores solían hablarle así. Cuando era pequeña, todos los profesores le decían que era especial. Decían que tenía un don. Predecían que algún día se haría famosa. Y lo había sido durante un tiempo. La clase continuó con ejercicios de ritmo.
Los alumnos aplaudían mientras la señora Rodríguez tocaba diferentes patrones en el piano. Sara aplaudía al ritmo, procurando no ser demasiado perfecta. Se equivocaba de vez en cuando, como los demás principiantes. Durante el descanso, los alumnos se reunieron alrededor de la mesa de café. Hablaron de sus sesiones de práctica en casa y compartieron consejos. Sara estaba sentada sola, bebiendo agua de un vaso de papel. Sara nunca habla con nadie, oyó susurrar a la señora Peterson a Jenny. Quizás sea tímida. Creo que le cuesta seguir las lecciones, susurró Jenny. Los profesores parecían frustrados con ella. Sara fingió no oírlos. Comprendía por qué la consideraban antipática. Se mantenía apartada y no participaba en sus conversaciones. Pero temía que, si hablaba demasiado, pudiera decir algo sin querer que delatara su secreto. Al reanudarse la clase, el señor Davidson anunció que se prepararían para un recital en 8 semanas. Cada uno interpretaría una pieza para sus familiares y amigos. Asignaré las piezas según su nivel, dijo. Algunos tocarán canciones folclóricas sencillas. Otros están listos para piezas clásicas más desafiantes. El corazón de Sara comenzó a latir más rápido. No había actuado en público en más de 20 años. La idea la emocionó y la aterrorizó al mismo tiempo. Dot. El señor Davidson comenzó a llamar nombres y se hizo un silencio. Jenny recibió una invención por lotes. Mark recibió un vals y un slick. A la señora Peterson le asignaron una sonata de Mozart. Cada estudiante parecía contento con su pieza. Sara Chun, llamó el señor Davidson. Tocarás la Oda a la Alegría de Beethoven. La versión simplificada, por supuesto. Sara asintió y aceptó la partitura. Miró la sencilla melodía. Era la misma melodía que Beethoven había escrito para su 9ª sinfonía, pero arreglada para estudiantes de piano principiantes. La versión original era una de las piezas más bellas y complejas jamás escritas. Sara la había interpretado con orquestas de todo el mundo. Ahora le pedían que tocara la versión infantil. Dot. Después de clase, Sara caminó hacia su auto sintiéndose frustrada. Se sentó en el estacionamiento y observó el sencillo arreglo de la Oda a la Alegría. La melodía estaba ahí, pero toda la riqueza y complejidad habían desaparecido. Era como mirar una fotografía en blanco y negro de un arco iris. Durante los días siguientes, Sara practicó en casa. Tenía un viejo piano vertical en su pequeño apartamento. No se comparaba con el piano de cola que solía tocar, pero mantenía la afinación. Respondía a su toque. Practicó la versión sencilla de la Oda a la Alegría que le había dado el señor Davidson. La tocó, exactamente como estaba escrita, sin ninguna expresión adicional ni interpretación personal. La hizo sonar como un ejercicio de estudiante en lugar de una hermosa pieza musical. Pero a veces, cuando estaba segura de que nadie la oía, Sara tocaba la versión original. Sus dedos volaban sobre las teclas, extrayendo toda la emoción y la fuerza que Beethoven había plasmado en la música. Tocaba con la habilidad y la pasión que una vez la hicieron brillar. El público se ponía de pie y la ovacionaba. Estos momentos le recordaban quién era realmente, pero también la entristecían. Echaba de menos la sensación de tocar bien música difícil. Echaba de menos el reto de aprender piezas nuevas. Echaba de menos la alegría de compartir música hermosa con quienes la apreciaban. Dot. En la siguiente clase, el señor Davidson anunció que uno de los alumnos avanzados, Robert, había abandonado el programa. Le habían asignado tocar Bad No One en sol menor de Chopin para el recital. Esto supone un problema. El señor Davidson dijo, necesitamos a alguien que reemplace a Robert en el programa. El ballet es una pieza muy difícil. Requiere años de práctica para tocarla bien. La señora Rodríguez miró a su alrededor. ¿Alguien se siente preparado para este reto? Todos los alumnos avanzados negaron con la cabeza. Incluso Jenny,
la mejor intérprete de la clase, dijo que la pieza era demasiado difícil para ella. Dot, el señor Davidson y la señora Rodríguez. Wes se hizo a un lado y susurró entre sí. Sara pudo ver que la miraban. Se sintió nerviosa por lo que pudieran estar planeando. Después de unos minutos, el señor Davidson se acercó al piano de Sara. Tenía una extraña sonrisa en el rostro que la incomodó. Señorita Chun, dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Hemos decidido darle una oportunidad especial. Sara lo miró confundida. ¿Qué clase de oportunidad? Vamos a asignarle el chap y la balada. Será una gran experiencia de aprendizaje para usted. La sala quedó en silencio. Los demás estudiantes miraron a Sara con sorpresa y preocupación. Todos sabían que era la pianista más débil de la clase. Pero, señor Davidson, dijo la señora Peterson. Sara todavía está trabajando en ejercicios básicos. Esa pieza es extremadamente difícil. El señor Davidson hizo un gesto de desdén con la mano. A veces aprendemos mejor cuando nos desafían más allá de nuestra zona de confort. Sara necesita esforzarse más si quiere mejorar. Sara miró la partitura que él colocó frente a ella. Le temblaban las manos al reconocer los primeros compases. Era la pieza que había lanzado su carrera internacional hacía 25 años. La había interpretado en salas de conciertos de toda Europa y América. Los críticos musicales habían elogiado su interpretación como trascendente e impresionante. Ahora estos profesores se la daban como castigo, esperando que fracasara en público y se avergonzara. No creo que pueda tocar esto, dijo Sara en voz baja. Tonterías, dijo la señora Rodríguez. Tienes 8 semanas para prepararte. Si practicas todos los días, tal vez logres tocar la melodía básica. Y si no lo consigues, añadió el señor Davidson con una sonrisa burlona, siempre puedes abandonar el programa. Hay personas que no tienen madera para la música. Sara sintió que la ira la invadía. En su interior, sentía que esos profesores eran crueles e injustos. Intentaban humillarla delante de los demás alumnos. Querían que renunciara porque pensaban que no era lo suficientemente buena para su clase. Pero al mirar la partitura frente a ella, Sara sintió algo más. Sintió una chispa del fuego que ardía en su interior cuando tocaba. Esa pieza guardaba tantos recuerdos. Había sido su compañera durante los mejores años de su carrera. Quizás era hora de recordarles a esos profesores cómo sonaba la música de verdad. Así, haré lo posible, dijo Sara en voz baja. Dot, el señor Davidson le dio una palmadita en el hombro con aire condescendiente. Eso es todo lo que podemos pedir. No te desanimes demasiado cuando te des cuenta de lo difícil que es realmente la música profesional. Sara dobló la partitura con cuidado y la guardó en su bolso de cuero. Tenía 8 semanas para decidir qué hacer. Podía seguir fingiendo ser principiante y esforzarse con una versión simplificada de la pieza. O podía demostrarles a esos arrogantes profesores con quien se metían. Dot. Esa noche, mientras caminaba hacia su coche, Sara se sentía más viva que en años. Sara se sentó a la mesa de la cocina, mirando fijamente la partitura de la balada N-1 en sol menor de Chopin. Las notas negras sobre el papel blanco parecían bailar ante sus ojos. No había visto esa pieza en más de 20 años, pero recordaba cada nota. Su pequeño apartamento estaba en silencio, salvo por el sonido de la lluvia contra las ventanas. Ahora vivía sola en un lugar que no se parecía en nada a las hermosas casas que solía tener. La cocina era diminuta. Los muebles eran viejos y había manchas de agua en el techo, pero era un lugar tranquilo, y eso era lo que necesitaba después de su divorcio. Sara tomó la partitura y se dirigió a su viejo piano vertical. El piano había pertenecido a su abuela y era lo único que conservaba de su vida anterior. Todo lo demás, los pianos de cola, la ropa cara, los premios y trofeos, había sido vendido o regalado. Se sentó en el desgastado banco del piano y colocó la partitura en el atril. Sus manos descansaban sobre las teclas, pero aún no tocaba.
Recordaba la última vez que había interpretado esta pieza. Fue en Viena, en la famosa sala de conciertos. Tenía 28 años y estaba en la cima de su carrera. Entre el público de aquella noche se encontraban algunos de los críticos musicales más importantes de Europa. Sara llevaba un largo vestido negro que brillaba bajo las luces del escenario. Su cabello estaba perfectamente peinado y su confianza era inquebrantable cuando tocó las primeras notas del punto aquella noche. Toda la sala quedó en silencio. Durante los siguientes 14 minutos, llevó al público en un viaje a través de todas las emociones que Chopin había plasmado en la música. Hubo momentos de delicada belleza y momentos de intenso drama. La obra contaba una historia sin palabras, y Sara era la narradora. Al terminar, el público se puso de pie y aplaudió durante 10 minutos. La gente arrojó flores al escenario. Al día siguiente, los críticos escribieron reseñas entusiastas. Un periódico calificó su actuación como la interpretación más conmovedora de Ballet de Chopin en una generación. Aquella actuación la llevó a realizar más conciertos, recibir más invitaciones y cosechar más éxitos. Pero también la llevó a conocer a David, el hombre que se convertiría en su esposo y que más tarde le rompería el corazón. Sara sacudió la cabeza para alejar esos recuerdos. Eso era el pasado. Ahora era solo una mujer de mediana edad sentada ante un viejo piano en un pequeño apartamento, intentando decidir qué hacer. Con una pieza musical que sus profesores esperaban que no lograra tocar. Pulsó suavemente la primera tecla. La nota inicial del Bullad resonó en su silenciosa habitación. Luego tocó la segunda nota y la tercera. Sus dedos recordaban la melodía sin que ella tuviera que pensar en ello. La memoria muscular era poderosa. Mientras seguía tocando, Sara sintió que algo despertaba. En su interior. Era como una llama que había estado dormida durante años y que finalmente recibía oxígeno. La música fluyó a través de sus dedos y llenó su pequeño apartamento de belleza. Tocó la suave sección inicial. Luego, pasó a la parte central, más compleja. Su mano izquierda tocaba las notas graves mientras su mano derecha danzaba a través de la melodía. Ambas manos se movían juntas como viejas amigas que no se habían visto en años, pero que al instante recordaban. ¿Cómo hablar? La pieza se intensificaba a medida que avanzaba. Los dedos de Sara se movían más rápido sobre las teclas. Se balanceaba ligeramente mientras tocaba, dejando que su cuerpo sintiera el ritmo de la música. Cerró los ojos al llegar al clímax dramático cerca del final. Cuando terminó, Sara se sentó en silencio por un momento. Su corazón latía con fuerza y sentía las mejillas calientes. No había tocado la pieza completa en más de 20 años, pero le había resultado tan natural como respirar. Pero entonces la realidad la golpeó de nuevo. Recordó dónde estaba y por qué estaba tocando esa música. El señor Davidson y la señorita Rodríguez esperaban que tuviera dificultades con esta pieza. Querían que hiciera el ridículo en el recital y que luego abandonara el programa. Sara miró a su alrededor. En su pequeño apartamento, el piano ocupaba la mayor parte de la sala de estar. No había decoraciones ostentosas ni muebles caros. Ahora vivía una vida sencilla. Y había sido feliz con esa sencillez. Volver a ese nivel musical significaría abrir puertas que se había esforzado mucho por cerrar. Durante los siguientes días, Sara fue a trabajar a la pequeña oficina de contabilidad donde tenía empleo. Procesaba facturas y atendía llamadas telefónicas. Sus compañeros no sabían nada de su formación musical. Para ellos, era simplemente Sara del apartamento 3B, siempre educada, pero que nunca hablaba mucho de su vida personal. Pero por las noches, Sara se sentía atraída de nuevo al piano. Se decía a sí misma que solo estaba practicando la versión sencilla de la Oda a la Alegría que el señor Davidson le había asignado originalmente, pero de alguna manera sus dedos seguían encontrando el camino hacia el chap y la balada. Cada vez que la tocaba,
La música se sentía más viva bajo sus dedos. La pieza era increíblemente difícil, con secciones que requerían una sincronización perfecta y una habilidad técnica asombrosa. Pero Sara había dominado estos desafíos hacía años. Tocar la balada ahora era como andar en bicicleta una vez aprendido. Nunca olvidada. Mientras practicaba, Sara comenzó a recordar por qué le había encantado tanto tocar. No se trataba de la fama, ni del dinero, ni de los aplausos. Se trataba de la sensación de dar vida a la música hermosa. Se trataba de conectar con algo más grande que ella misma y compartir esa conexión con otras personas. También recordaba el dolor que la había alejado de la música. Tras su divorcio, cada pieza que tocaba le recordaba su matrimonio fallido. David había sido un amante de la música que asistía a todos sus conciertos. Al principio parecía muy orgulloso de su talento, pero después sintió celos de su éxito y resentimiento por el tiempo que dedicaba a practicar y viajar. El divorcio había sido amargo y público. Los periódicos publicaron artículos sobre sus discusiones y batallas legales. La reputación de Sara se vio dañada. Las invitaciones a conciertos disminuyeron. Finalmente, decidió que era más fácil alejarse de la música por completo que lidiar con los constantes recordatorios de su vida rota. Pero ahora, sentada sola al piano de su abuela, Sara se dio cuenta de que castigarse no había curado su dolor. Alejarse de la música había sido como arrancarse una parte del alma. Había pasado 20 años intentando ser alguien que no era, y estaba cansada de fingir. En la siguiente clase de piano, Sara llegó temprano. Se sentó en su piano habitual en la esquina y abrió su libro para principiantes. Cuando llegaron los demás alumnos, estaba practicando escalas sencillas como siempre. El señor Davidson y la señora Rodríguez tomaron sus lugares al frente del salón. Miraron a sus alumnos con las mismas expresiones condescendientes de siempre. La señora Rodríguez anunció, como el recital es dentro de solo 5 semanas. Necesitan empezar a pensar en cómo presentar sus piezas ante un público. Les demostró la postura y la presencia escénica adecuadas. Les mostró cómo hacer una reverencia antes y después de tocar. Habló sobre cómo lidiar con los nervios y cometer errores durante la presentación. Recuerden, añadió el señor Davidson, que el público quiere verte triunfar. No están ahí para juzgarte con dureza. Solo da lo mejor de ti y diviértete. Sara casi se rió de sus palabras. Había actuado para públicos que incluían músicos profesionales, críticos musicales y otros expertos que, sin duda, estaban allí para juzgar. Había aprendido a manejar una presión que estos estudiantes del centro comunitario no podían imaginar. Cuando llegó el momento de la práctica individual, Sara tocó la pieza que le habían asignado, la Oda a la Alegría, en la versión sencilla para principiantes. Cometió los mismos pequeños errores de siempre. Tocó con la misma falta de expresión que había mostrado durante semanas. Pero por dentro, estaba tomando una decisión. Estaba cansada de ocultar su verdadero yo. Estaba cansada de dejar que estos profesores groseros la hicieran sentir pequeña e inútil. Estaba cansada de negar el don que le habían dado. Sara tenía 5 semanas para el recital. Podía seguir fingiendo ser una principiante con dificultades o podía recordarles a todos en esa sala cómo sonaba la música de verdad. Al terminar la clase, el señor Davidson se detuvo junto a su piano. ¿Cómo va la balada? ¿Juntos?, preguntó con una sonrisa burlona. Sara lo miró con calma. Practico todos los días y creo que empiezo a entenderlo mejor. El señor Davidson se rió. Entender y tocar son cosas muy diferentes. No te preocupes si no puedes. Siempre podemos encontrar algo más fácil. Gracias, dijo Sara cortésmente. Pero creo que seguiré con el malo. Después de que todos se fueran, Sara se sentó sola en el aula vacía. Miró el piano que había estado tocando durante el último mes. Era viejo y desafinado, pero tenía buena estructura. Podía hacerlo cantar si quería.
Colocó las manos sobre las teclas y tocó los primeros compases del chap y balad. No la versión simplificada que los principiantes podrían intentar, sino la pieza completa, compleja y hermosa que Chopin había escrito hacía más de 150 años. La música resonó en la habitación vacía, rebotando en las paredes y llenando el espacio de sonido. Por un instante, Sara se olvidó de su pequeño apartamento y de su sencilla vida. Se olvidó de su divorcio, de su dolor y de sus años. De escondiéndose. Recordó la sensación de ser música cuando terminó de tocar. Sara guardó sus partituras y caminó hacia su coche. Había tomado su decisión. En 5 semanas, tocaría el Bad Nouwen en sol menor de Chopin, tal y como lo había escrito el compositor, y lo tocaría mejor que nadie en esa sala lo hubiera escuchado jamás. Los profesores querían avergonzarla y ahuyentarla. En cambio, habían despertado algo en ella que había estado dormido demasiado tiempo. Le habían recordado que no era solo Sara del apartamento 3B, la que trabajaba en una oficina de contabilidad. Era Sara, San, y era pianista. La noche del recital llegó más rápido de lo que Sara esperaba. Estaba de pie en el pequeño camerino detrás del auditorio del centro comunitario, mirándose en el espejo roto. Llevaba un sencillo vestido negro que había comprado años atrás. Para eventos de trabajo. No era glamuroso, pero era apropiado y cómodo. Sus manos no temblaba, lo cual la sorprendió. 20 años atrás, antes de los grandes conciertos, se ponía tan nerviosa que apenas podía sostener una taza de café. Pero esta noche era diferente. Esta noche no actuaba para críticos ni jueces. Tocaba para sí misma a través de las finas paredes. Sara podía oír al público hablar y reír mientras buscaban sus asientos. El recital estaba programado para las 7. Eran las 6:40-5. Sara había pasado las últimas 5 semanas practicando el chap and ballot todos los días. No solo la versión sencilla que esperaba el señor Davidson, sino la pieza original completa en toda su complejidad y belleza. Sus dedos habían memorizado cada nota, cada indicación dinámica, cada sutil cambio de tempo que daba vida a la música. También había seguido asistiendo a las clases de piano, interpretando su papel de principiante con dificultades. Cada semana se sentaba al viejo piano en el rincón y tocaba ejercicios sencillos mientras sus compañeros trabajaban en sus piezas para el recital. El señor Davidson y la señorita Rodríguez seguían tratándola con apenas desprecio oculto. La semana pasada, el señor Davidson la había apartado después de clase. Sara le había dicho con su voz condescendiente: «Me preocupa tu actuación en el recital. Quizás deberías considerar tocar algo más fácil. No queremos que pases vergüenza delante de tu familia y amigos». Sara lo miró con calma. «No viene mi familia esta noche, y prefiero seguir con la pieza que me asignaste, pero el chap y el ballot son extremadamente difíciles. Incluso nuestros alumnos avanzados tendrían problemas con ellos». «Lo entiendo», respondió Sara, «pero he estado practicando mucho. Me gustaría intentarlo». El señor Davidson negó con la cabeza como si fuera una niña tonta. «Bueno, no digas que no te lo advertí. Recuerda que cometer errores es parte del aprendizaje. Nadie espera la perfección de ti». Ahora, de pie en el camerino, en la habitación, Sara sonrió al recordar aquello. El señor Davidson no tenía ni idea de lo que estaba a punto de vivir. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. 5 minutos para el espectáculo, anunció una voz desde el pasillo. Sara respiró hondo y caminó hacia el escenario. Otros estudiantes calentaban en los pianos de práctica de las salas contiguas. Podía oír a Jenny repasando su pieza, cometiendo pequeños errores, pero tocando con entusiasmo.
La señora Peterson trabajaba en un pasaje complicado de su sonata de Mozart, tocándolo despacio y con cuidado. Sara encontró un piano tranquilo en un rincón. Y se sentó. Tocó algunas escalas para calentar los dedos, luego repasó algunas de las secciones más difíciles de la Boulade. Su toque era ligero y controlado. La música fluía de sus dedos como agua. A sus puestos, todos, anunció la señora Rodríguez. El recital está a punto de comenzar. Sara caminó hacia los laterales del pequeño escenario y observó al público. Unas 60 personas estaban sentadas en sillas plegables, charlando en voz baja mientras esperaban a que comenzara la actuación. Ella reconoció algunas caras del centro comunitario, miembros del personal, familiares de los estudiantes y algunos aficionados a la música local, que asistían a todos los eventos del centro. El señor Davidson subió al escenario con un smoking negro que le quedaba un poco pequeño. Parecía nervioso al acercarse al micrófono. «Buenas noches a todos», dijo, con su voz resonando ligeramente en el pequeño auditorio. «Bienvenidos a nuestro recital de piano comunitario. Esta noche escucharán el resultado de 12 semanas de arduo trabajo de nuestros dedicados estudiantes». El público aplaudió cortésmente. Sara observó desde el lateral del escenario mientras el señor Davidson presentaba a la primera intérprete. Jenny subió al escenario con confianza. Había elegido interpretar una invención por lotes en do mayor, una pieza que demostraba su creciente habilidad técnica. Se sentó al piano de cola, un instrumento mucho mejor que los viejos pianos verticales que usaban en clase, y comenzó a tocar. La actuación salió bien. Jenny cometió algunos pequeños errores, pero se recuperó rápidamente y terminó con fuerza. El público la ovacionó con entusiasmo y ella hizo una reverencia elegante antes de abandonar el escenario. A continuación, fue el turno de Tom, el hombre que nunca había tocado el piano antes de unirse a la clase. Interpretó para Elisa con gran concentración, tocando cada nota con detenimiento. Su tempo era lento y su dinámica limitada, pero logró terminar la pieza completa sin errores importantes. El público lo ovacionó con entusiasmo por su valiente esfuerzo, 1-1. Los estudiantes interpretaron sus piezas. La señora Peterson tocó su sonata de Mozart con madurez musical a pesar de algunas imperfecciones técnicas. Mark interpretó el chap y el vals con sorprendente gracia y sentimiento. Cada actuación recibió aplausos alentadores del público. Sara tenía programada su última actuación. Mientras los demás estudiantes terminaban sus piezas, ella esperaba entre bastidores sintiéndose notablemente tranquila. Pensó en todos los conciertos que había dado a lo largo de los años en el Carnegie Hall, el Lincoln Center, el Vienne Music Bayron y el Royal Albert Hall. Esos lugares habían sido mucho más grandiosos que este pequeño auditorio del centro comunitario, pero la sensación de dar vida a la música era la misma. Finalmente, el señor Davidson volvió al micrófono para la última presentación de la noche. Sara pudo ver que él miraba hacia los laterales del escenario, donde ella estaba parada. Su expresión mostraba una mezcla de lástima y expectación. Nuestra última intérprete de esta noche es Sara Chun, anunció al público. Sara se unió a nuestra clase como una completa principiante con muy poca experiencia musical. Esta noche intentará tocar el No One de Chopin en sol menor, una de las piezas más difíciles del repertorio pianístico. Se oyó un murmullo entre el público. Varias personas parecían confundidas. ¿Por qué una principiante intentaría una pieza tan difícil? El señor Davidson continuó. Ahora, quiero que todos recuerden que Sara solo lleva 3 meses estudiando piano. Le hemos asignado esta pieza como una experiencia de aprendizaje para ayudarla a comprender la complejidad de la música clásica. Por favor, anímenla independientemente del resultado de la interpretación. Su tono dejó claro que esperaba que Sara fracasara estrepitosamente.
Estaba preparando al público para que la compadeciera cuando tropezara con los primeros compases y se rindiera avergonzada. Sara respiró hondo y subió al escenario. Las luces eran más brillantes de lo que esperaba y por un momento se sintió desorientada. Pero al acercarse al piano de cola, todo le resultó familiar de nuevo. Ese era su lugar. Ajustó el banco del piano a la altura y distancia correctas de las teclas. Sus movimientos eran automáticos, perfeccionados por años de experiencia profesional. Colocó las manos sobre el teclado y sintió el peso y la sensibilidad de las teclas bajo sus dedos. El público había guardado silencio, expectante. Sara podía sentir su mezcla de curiosidad y preocupación. Estaban preparados para presenciar un desastre total. Estaban a punto de escuchar algo extraordinario. Sara cerró los ojos un instante, conectando con la música en su mente. Pensó en Chopin, quien había compuesto esta pieza hacía más de 150 años en Polonia. Pensó en todos los grandes pianistas que la habían interpretado antes que ella. Pensó en su propio camino, de niña prodigio a estrella internacional, y de exiliada con el corazón roto a este momento de regreso. Entonces, colocó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar las primeras notas. El sonido llenó el pequeño auditorio con un sonido que nadie allí había escuchado jamás. El toque de Sara era perfecto, lo suficientemente fuerte como para proyectarse con claridad, pero también lo suficientemente sensible como para resaltar cada matiz de las complejas armonías de Chopin. El público se dio cuenta de inmediato de que algo inesperado estaba sucediendo. No se trataba de una principiante esforzándose con una pieza demasiado difícil. Era una maestra de la música interpretando al más alto nivel. Los dedos de Sara se movían por el teclado con fluidez y precisión. La suave melodía inicial resonó con una belleza conmovedora. Su mano izquierda proporcionaba una base sólida, mientras que la derecha moldeaba cada frase con exquisito cuidado. A medida que la pieza avanzaba hacia terrenos más complejos, el dominio técnico de Sara se hacía aún más evidente. Escalas rápidas brotaban de sus dedos como agua cristalina. Acordes atronadores resonaban con una sincronización y un equilibrio perfectos. Pasajes delicados flotaban en el aire como secretos susurrados. Pero no era solo la habilidad técnica lo que hacía especial la interpretación. Sara contaba una historia a través de la música. Una historia de amor y pérdida, de sueños y desilusión, de oscuridad y luz. Cada nota tenía un peso emocional. Cada frase revelaba una nueva capa de significado. Punto. El público permanecía en un silencio atónito, apenas atreviéndose a respirar. Habían venido esperando escuchar interpretaciones de estudiantes, esfuerzos agradables pero amateurs de personas que aprendían a tocar el piano como pasatiempo. En cambio, estaban presenciando un arte del más alto nivel. El señor Davidson y la señora Rodríguez estaban de pie entre bastidores, con los rostros pálidos por la sorpresa. Miraban a Sara como si la vieran por primera vez. La mujer a la que habían tachado de sin talento y sin esperanza tocaba con una habilidad que superaba todo lo que ellos habían logrado en sus propias carreras. Punto. Sara alcanzó el clímax dramático de la pieza, donde la escritura de Chopin se vuelve más exigente. Sus manos se movían con la velocidad del rayo y una precisión perfecta. El piano cantaba y rugía, bajo su toque, llenando cada rincón del auditorio con un sonido glorioso. Punto. Luego llegó la sección final, donde la melodía inicial regresa, pero transformada por todo lo anterior. Sara interpretó estos compases con profunda ternura, como si se despidiera de una vieja amiga. Los aplausos parecían interminables. Sara permanecía de pie junto al piano de cola, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en 20 años, se sentía completamente viva. Punto. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a amainar. Silencio. El público empezó a hacer preguntas. ¿Quién eres?, gritó alguien desde la última fila. ¿Dónde aprendiste a tocar así?,
preguntó una mujer en primera fila. Eso fue increíble, exclamó otra voz. Sara miró a la multitud de rostros atónitos. Vio a sus compañeros mirándola boquiabiertos. La señora Peterson parecía haber visto un fantasma. Jenny negaba con la cabeza, incrédula. Incluso Tom, que apenas sabía nada de música, parecía comprender que había presenciado algo extraordinario. El señor Davidson y la señora Rodríguez subieron lentamente al escenario. Tenían el rostro pálido y las manos les temblaban ligeramente. Parecían personas que acababan de darse cuenta de que habían cometido un terrible error. El señor Davidson se acercó al micrófono con pasos vacilantes. Su voz temblaba al hablar. «Damas y caballeros», dijo, «creo que todos acabamos de presenciar algo muy especial esta noche. Sarah Chun, bueno, nos ha sorprendido a todos». El público rió y aplaudió de nuevo. Varias personas se secaban las lágrimas. La señora Rodríguez dio un paso al frente, mirando directamente a Sara. «Te debo una disculpa», dijo al micrófono, para que todos la oyeran. «Subestimamos por completo tus capacidades». Esa fue una de las interpretaciones más hermosas que he escuchado. Sara asintió con gracia. «Gracias», dijo simplemente. Un hombre mayor de la tercera fila se puso de pie. «Disculpe», dijo, «pero creo que la reconozco. ¿Es usted Sarah Chang, la pianista de conciertos? Tengo algunas de sus grabaciones de los años 90. El auditorio se llenó de susurros emocionados. Varias personas sacaron sus teléfonos y comenzaron a buscar en Internet. Sarah Chun, pianista de conciertos internacional, leyó a alguien en voz alta desde su teléfono. Ganadora del concurso Van Cliver. Actuó con la Filarmónica de Nueva York. Dios mío, ¿de verdad eres tú? Sara sintió que sus defensas cuidadosamente construidas se desvanecían. La privacidad se desmoronaba a su alrededor. Durante tantos años se había escondido de su pasado, fingiendo ser una persona común y corriente. Pero de pie en ese pequeño escenario, con la música aún resonando en sus oídos, se dio cuenta de que estaba cansada de esconderse. «Sí», dijo con claridad al micrófono. «Esa solía ser mi vida». El público estalló en asombro. La gente hablaba emocionada, buscando viejos videos de conciertos en sus teléfonos, llamando a amigos y familiares para contarles lo que acababan de presenciar. Un reportero del periódico local, que había venido a escribir un breve artículo sobre el recital en el centro comunitario, tomaba notas y fotos frenéticamente. Esto ya no era un simple evento comunitario. Era una noticia importante. Tras finalizar el recital, la gente se agolpó alrededor de Sara, haciéndole preguntas y pidiéndole autógrafos. Se vio rodeada de rostros emocionados, todos queriendo saber lo mismo. ¿Por qué había estado ocultando su increíble talento? «Pasé por una época difícil en mi vida», explicó Sara pacientemente al grupo reunido a su alrededor. «Necesitaba alejarme de las actuaciones por un tiempo. Tomar esta clase me ayudó a recordar por qué amo la música». Una anciana de ojos amables extendió la mano y tocó el brazo de Sara. «Querida», dijo, «lo que tocaste esta noche no fue solo música. Fue sanador. Lo sentí en cada nota». Sara sonrió entre lágrimas. «Gracias. Significa mucho más para mí de lo que te imaginas». Poco a poco, la gente comenzó a dispersarse a medida que se marchaban a casa. Los compañeros de Sara se acercaron a ella uno por uno para felicitarla y expresar su asombro. «Dot», la señora Peterson negó con la cabeza, maravillada. «Me senté a tu lado durante 3 meses», dijo. «Pensé que eras solo una principiante tímida. No tenía ni idea de que estaba sentada al lado de una pianista de fama mundial». Jenny parecía avergonzada. «Me siento fatal por algunas de las cosas que dije sobre ti. Pensé que estabas teniendo dificultades. Porque no te esforzabas lo suficiente. Por favor, no te sientas mal, Sara», respondió con calidez. «Yo era la que fingía ser alguien que no era. No tenías forma de saberlo, Mark». El joven
Del banco parece desorientado. Esto es como descubrir que la persona callada de tu oficina es en realidad una estrella de cine, dijo. No puedo creer que haya estado tomando clases de piano con Sarah Chun. Incluso Tom, que era el que menos sabía de música clásica, pareció comprender la importancia de lo sucedido. No sé mucho de piano, dijo. Pero sé que lo que hiciste esta noche fue especial. Me hizo sentir cosas que nunca antes había sentido. Finalmente, solo Sarah, el señor Davidson y la señora Rodríguez permanecieron en el auditorio vacío. Los dos profesores se quedaron de pie, incómodos, claramente sin saber qué decir. Dot. El señor Davidson se aclaró la garganta. Sarah, creo que tenemos que disculparnos. La forma en que te tratamos fue completamente inapropiada. Hicimos suposiciones sobre tus habilidades y nos equivocamos. La señora Rodríguez asintió enérgicamente. Nos enorgullecemos de ser buenos profesores, pero te fallamos por completo. Un buen profesor debe reconocer el talento, no ignorarlo. Sarah los miró con compasión en lugar de con ira. Me trataron mal. Exactamente como quería que me trataran, dijo. Vine a su clase, fingiendo ser principiante y me creyó. No es su culpa. Pero fuimos tan condescendientes, dijo el señor Davidson, con el rostro enrojecido por la vergüenza. La hicimos sentir incómoda. De hecho, intentamos ahuyentarla. Sí, lo hicieron, convino Sarah. Pero al final, eso me impulsó a reconectar con mi verdadera esencia. Así que, quizás todo salió como debía. La señorita Rodríguez negó con la cabeza. Están siendo demasiado amables con nosotros. Hemos aprendido una valiosa lección esta noche sobre hacer suposiciones y tratar a la gente con respeto. Mientras Sarah guardaba sus partituras y se preparaba para irse, el señor Davidson le hizo la pregunta que esperaba. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Volverá a actuar profesionalmente? Sarah reflexionó sobre la pregunta con detenimiento. No lo sé, dijo con sinceridad. Durante 20 años, pensé que esa parte de mi vida había terminado para siempre. Pero esta noche, me lo recordó cuánto la extrañé. En los días siguientes, la historia de Sarah se extendió mucho más allá del pequeño centro comunitario. El periódico local publicó un artículo en primera plana con el titular: Virtuosa oculta asombra al público en un recital comunitario. La historia fue retomada por blogs de música y redes sociales, y pronto personas de todo el mundo hablaban de la misteriosa pianista que había estado oculta a plena vista. Los promotores de conciertos comenzaron a llamar al antiguo agente de Sarah, quien se sorprendió al recibir noticias suyas después de tantos años de silencio. Orquestas la contactaron para invitarla a tocar. Compañías discográficas expresaron interés en un álbum de regreso, pero Sarah no estaba lista para volver al exigente mundo de la música clásica profesional. En cambio, tomó una decisión diferente. Abrió una pequeña escuela de música en su barrio, en un almacén reconvertido que alquiló con el dinero de su acuerdo de divorcio. La llamó C con C, la Academia de Música de Sarah. Y su misión era brindar educación musical de alta calidad a personas de todas las edades y procedencias. Entre sus primeros alumnos se encontraban varios miembros de su clase original en el centro comunitario. La señora Peterson quería seguir mejorando su interpretación de Mozart. Jenny estaba ansiosa por abordar piezas más complejas. Incluso Tom decidió seguir aprendiendo, inspirado por lo que había presenciado aquella noche. Pero Sarah también acogió a estudiantes que nunca habían tenido la oportunidad de aprender música. Ofreció becas a niños de familias de bajos recursos. Creó programas especiales para personas mayores que siempre habían soñado con tocar el piano. Enseñó a adolescentes a quienes les habían dicho que no tenían talento y a adultos que se creían demasiado mayores para empezar algo nuevo. La filosofía de enseñanza de Sarah era sencilla. Toda persona merece ser tratada con respeto y tener la oportunidad de descubrir su propio potencial musical. Nunca
Dio por sentado lo que los estudiantes podían o no podían lograr. Escuchaba atentamente a cada uno y los ayudaba a encontrar su propio camino. El centro comunitario le pidió a Sara que volviera como profesora invitada, y ella aceptó. El señor Davidson y la señorita Rodríguez se convirtieron en sus alumnos más aplicados, deseosos de aprender de alguien que claramente comprendía la música a un nivel más profundo que ellos. Quiero disculparme de nuevo, dijo el señor Davidson, durante una de sus clases. Ahora me doy cuenta de que fuimos pésimos profesores. Estábamos más centrados en presumir de nuestros conocimientos que en ayudar a nuestros alumnos a progresar. Sara sonrió con paciencia. Los mejores profesores también aprenden siempre, dijo. Lo importante es que ahora quieras mejorar. 6 meses después del recital, Sara ofreció su primer concierto público en más de 20 años. No fue en una gran sala de conciertos, sino en el auditorio de un instituto local. Entre el público se encontraban sus alumnos, sus familias y muchos miembros de la comunidad que habían oído hablar de su historia. Interpretó el mismo chap y balada que habían revelado su secreto, junto con piezas de Mozart y Debussy. Pero el momento más significativo llegó cuando invitó a varios de sus alumnos a unirse a ella en el escenario para una interpretación grupal de Oud Toyoy. No la versión simplificada que le habían asignado, sino un hermoso arreglo que permitía a cada músico contribuir según su nivel de habilidad. Mientras tocaban juntos, Sara miró al público y vio rostros llenos de alegría y asombro. Se dio cuenta de que esto era lo que había estado buscando todo el tiempo. No la fama ni el reconocimiento de la crítica, sino el simple placer de compartir la música con personas que apreciaban su belleza. Después del concierto, una joven se acercó a Sara Schaieli. Señorita Chun, dijo, llevo 4 meses tomando clases con usted.